Vamos a orar, hermano. Padre, bendito sea, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, Señor, por esta reunión, Señor, por esta congregación. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos llene, Señor, que estés con nosotros, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice a cada persona que está aquí presente, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Te pedimos nos guardes, Señor, que seas con nosotros, Señor. Que tu consejo, Señor, entre en nuestro corazón. Que podamos vivir, Señor, bajo tus preceptos, principios, reglamentos, mandamientos. Que seas tú, Señor, soberano en nuestra vida. Damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos la Biblia, para nosotros la Biblia es un libro espiritual. Es un libro que contiene el plan de Dios para nuestra vida. Es un libro en donde encontramos nosotros las instrucciones por las cuales podemos ser mejores. Ya no le muevas. Por las cuales podemos ser mejores, por las cuales podemos nosotros rectificar nuestra vida, en la que encontramos nosotros el deseo de Dios para nuestro comportamiento, conducta, los fines que tenemos para nuestro futuro, inmediato. Para otros, la Biblia es un libro de leyes. Para otros, la Biblia es un libro sangriento. Para otros, la Biblia es un libro que revela a un Dios. No a Dios, a un Dios. Cada quien tiene sus conceptos respecto a lo que es la Escritura, respecto a lo que es la Biblia. Y la verdad, cuando nos reunimos y hablamos de estas cosas, lo que estamos haciendo es sencillamente seguir un plan de Dios para que nosotros cada vez seamos mejores. Ese es el propósito de Dios. En realidad, creo que pasamos por esta vida con un propósito, prepararnos para la eternidad. A mí me parece que eso es, tenemos la oportunidad durante todo nuestro tiempo, durante toda nuestra historia, de irnos preparando y ser cada día mejores. Espero que cada día seamos mejores. Dentro del plan de Dios, este mejoramiento tiene que ver precisamente con los ejemplos que nos pone en la Escritura. Pero Dios no tapa los errores de la gente para poder quedar Él bien, ¿sí? No saluda con sombrero ajeno. Dios es santo. Reconocemos esa santidad y esa santidad se expresa a través de sus hijos. Inclusive se expresa a través de los errores de sus hijos, ¿sí? Porque conociendo nosotros y viendo los errores podemos calcular la santidad de Dios y calcular la conducta de Dios, precisamente porque hombres mejores cometen errores feos, digamos, terribles. Así tenemos la historia de un hombre, digamos en la Escritura, de un sacerdote. Le voy a decir el penúltimo de los jueces de Israel, ¿sí? Digo el penúltimo de los jueces de Israel porque el último juez de Israel fue Samuel, ¿sí? De Samuel, terminando Samuel su juzgado, digamos, o sus juicios, es cuando se inicia el reino de Israel, empezando por Saúl y siguiendo por la vida de David y todos los reyes que le sucedieron. Esta historia de Samuel, de este penúltimo de los jueces, de Elí, está relatada en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versos del 17 al 22. Digo relatada porque desde el capítulo 3, en donde se le advierte a Elí lo que estaban haciendo sus hijos y la forma en la que él estaba reaccionando ante aquello que estaban haciendo sus hijos, no le importó. Sencillamente les dio la oportunidad de que hicieran lo que se les antojara, ¿sí? O lo que se les antojaba, sin ponerles un alto. Sencillamente les dijo,
a Dios no le gusta lo que están haciendo. Pues si no le gusta volar, sí. Pero no hubo una corrección en realidad para destitución o para castigo. Sencillamente fue una advertencia. Y en el versículo 11 del capítulo 3, te vayas al capítulo 3, verso 11. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Sí? Lo que estaba diciéndole a Samuel cuando lo manda a llamar, ustedes conocen la historia, estoy seguro, quienes hayan leído el primer libro de Samuel, conocen la historia del llamado de Samuel. Samuel estaba dormido y oyó una voz que le hablaba y le decía: Samuel, Samuel, y él acudía con el sumo sacerdote, con el último de los jueces que le decía, el penúltimo de los jueces, que era Elí. Le decía: dime, Señor, aquí está tu siervo y te escucha. Le decía: yo no te llamé. Volvió otra vez a acostarse y volvió a oír la voz y otra vez le decía: Samuel, Samuel, y él se levantaba a ir a ver al sacerdote, hasta que el sacerdote le dice: ha de ser Jehová que te está hablando. Cuando te hable, dile: heme aquí, Señor. Y es cuando el Señor le dice esto, porque el Señor estaba tratando de hacer un juicio sobre Elí, ¿sí? Y sobre los hijos de Elí. Por eso le dice la advertencia: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Durante el tiempo en el que la nación de Israel salió de Egipto, la vara de Aarón era la que representaba el poder de Dios, digamos. Era la vara de Moisés era representativa del poder de Dios, porque Moisés ocupaba ese lugar precisamente como si hubiera sido un delegado, ¿sí? Lo que él decía o hacía era una ley, ¿sí? Y se establecía como ley. De manera que en esa ley él ordenaba las plagas de Egipto. En esa ley ordenó al mar rojo que se abriera. En esa ley él le pidió a la peña que echara agua. En esa ley les trajo maná. En esa ley les mandó traer codornices. En esa ley estableció precisamente todo lo que conocemos como la teología de Israel, ¿sí? En esa teología el Señor le indicó cómo tenía que hacer el tabernáculo, cómo tenía que estar orientado, qué tribus tenían que estar puestas a la derecha, a la izquierda, atrás, rodeándolo, qué tribu tendría que salir primero cuando marchaba la nación, cuando se movía la nube, marchaba la nación. Había una tribu que tenía que salir primero, las demás tenían que seguir el caminar de aquella tribu. Todas esas leyes el Señor las establecía con un propósito. Si ustedes entienden la Escritura y si ustedes han leído la Escritura, se dan cuenta de que el nombre de Judá tenía un propósito, tenía un significado. Para muchos de nosotros tal vez era nada más Judá, pero el significado era alabanza. Precisamente Judá, la traducción de Judá es alabanza, ¿sí? Entonces, lo primero que salía cuando el Señor se movía era la alabanza, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos aquí cuando llegamos a este lugar? Lo que hacemos primero es alabar al Señor, porque la Escritura dice que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, ¿sí? Entonces, cuando venimos aquí y alabamos al Señor, lo que estamos haciendo es entrar a esa presencia a través de la alabanza, porque es lo único que le podemos ofrecer a Dios. Lo demás son rituales, digamos, que podemos hacer. Pero nuestra alabanza, el Señor la recibe con olor agradable, digamos, como si fuera algo que esperara de su pueblo en todo momento. Él se mueve en medio de la alabanza y Él es el único digno, digamos, de recibir alabanza, ¿sí? Él es la razón de la alabanza de su pueblo. Él es el motivo por el cual nosotros le alabamos, ¿sí? Él es el dueño de esa alabanza y Él es quien se expresa dentro de esa alabanza. A veces nosotros podemos sentirnos aguados cuando estamos alabando al Señor, pero en realidad lo que estamos haciendo es seguir un ordenamiento que el Señor nos dio, que la forma en la que nosotros nos dirigimos inicialmente al Señor es a través de la alabanza. Si nosotros tenemos alabanza, nosotros estamos invocando la presencia de Dios.
¿Qué ocurrió en este hecho, digamos, de la historia de Elí? Los hijos de Elí, Ofni y Finés, ¿sí?, eran un par de desordenados que hacían lo que querían, digamos, con el puesto que ocupaban. Eran como juniors, ¿sí?, de político, haga de cuenta, porque de esa manera se estaba conduciendo. Se comían la carne, sacaban lo mejor de lo que llevaban para el sacrificio. A veces pedían carne cruda, a pesar de que la gente les decía que era necesario que se quemara la grosura para el Señor. Ellos decían, no la quemes, dámela así cruda, si no te la quito, ¿sí?, porque hacían lo que se les antojaba. Y esto no era bien visto a los ojos de Dios. Dice la Escritura que las mujeres se paraban en la entrada del tabernáculo y estos las escogían y las tomaban para tener orgías con ellas, ¿sí? Y esto no era agradable a los ojos del Señor tampoco. Por eso es que dice y le hace una advertencia a Samuel diciéndole, le retiñirán los oídos. Porque si nosotros vamos al capítulo 4, en el capítulo 4 ellos se lanzan en una batalla contra los filisteos y el arca les es quitada, ¿sí?, les es capturada, digamos, esa arca que representaba la presencia de Dios, en donde estaban las órdenes de Dios, las leyes de Dios, la vara de Aarón, el maná en el desierto, ahí estaban dentro de esa arca. No era eso tanto lo importante que tenía el arca, porque eran instrumentos que estaban dentro y que representaban la historia del amor que tenía Dios hacia esa nación. Pero sobre la parte de arriba del arca estaba lo que se llamaba el propiciatorio, ¿sí?, en donde la Escritura dice que el Señor se asentaba y veía la sangre que era derramada en los sacrificios y perdonaba el pecado de la nación, ¿sí? De manera que lo más importante que tenía el arca no eran los elementos que estaban dentro de ella o el arca misma, era la presencia de Dios que representaba esa arca. Sí, era la gloria de Dios que se asentaba en ese lugar y que desde ese lugar juzgaba a la nación. Les es robada. Y se cumple la advertencia que Dios le había hecho a Samuel diciéndole, Elí va a morir y van a morir sus hijos. Y no va a quedar nadie de su descendencia para seguirle, porque él era descendiente de Aarón. Dice, a ti te dice la descendencia dice, yo elegí a tu ancestro para que él fuera tu ascendencia y para que tú, siendo descendencia de él, tuvieses un lugar prominente dentro de la nación. Y no lo respetaste, no te interesó, no corregiste a tus hijos, no te importó lo que estaban haciendo. Cuando la advertencia le viene, Elí de una manera displicente dice, pues es Jehová, que haga lo que se le antoje. Se haga de cuenta como si fuera un desafío, ¿sí? O sea, a mí no me importa, yo ya no creo en él, que es lo que muchos hacen, ¿sí? A mí no me importa lo que Dios haga, de todas maneras yo no creo en él, de manera que si no creo en él no pasa nada. Conocemos la historia, se roban el arca. Y cuando le llevan el aviso de la muerte de los hijos, el padre aquel Elí, no tanto le sorprende la muerte de sus hijos, porque tal vez lo estaba esperando, pero lo que le sorprende es que se hayan robado el arca, que se hayan llevado el arca. Y eso dice la Escritura que cae de espaldas y queda muerto, ¿sí? Porque se habían llevado la gloria de Israel. La gloria del Señor se había retirado, se la habían robado, se habían quedado sin su representación de Dios para la nación. En ese momento, la esposa de Finés tiene un hijo o estaba embarazada y en ese momento entra en trabajo de parto y da a luz un hijo y lo último que dice antes de morir es Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido quitada, ¿sí? Se fue la gloria de Dios, desapareció esa gloria, ¿sí? Y se quedaron, hagan de cuenta, como huérfanos en aquella nación. Lo único que les quedaba
era la voz de Samuel como un profeta de Dios y como el oráculo de Dios, digamos, a quien le hablaba el Señor y quien daba testimonio de Dios. Ya no tenían el arca se había ido. La esposa de Finés había muerto. Ofni y Finés habían muerto. Había muerto Elí. Habían muerto aquellos que se habían lanzado en aquella batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban felices porque habían robado el arca, porque se habían quedado con el instrumento más importante de Israel. ¿Sí? Fueron y pusieron esta arca en el templo de Dagón. ¿Sí? Conocen la historia también. En el templo de Dagón el Señor defiende su propio ministerio, su propio testimonio, haciendo que Dagón sea tumbado de ese lugar. Lo vuelven a parar, ponerlo de pies y lo hinca en ese lugar. Y lo tienen que sacar de ese lugar y llevarse al otro lugar, porque en ese lugar no podía estar junto con otro dios, Dagón, ¿sí? Con un dios filisteo. No conforme con eso, empiezan a aparecerles tumores malignos a la gente que estaba cerca del arca, ¿sí? Aquellos que tenían alguna relación, que la tocaban o que pensaban que no tenía importancia, que era solamente un cajón que tenía figuras afuera, ¿sí? No tenían respeto hacia aquello que representaba la presencia del Dios creador del universo en la tierra. Les valía cacahuate. ¿Qué hacía el Señor? Entonces empezó a traer tumores a la gente y empezó a traer plagas a los filisteos, lo que forzó a los filisteos a regresar el arca porque no la podían tener ahí. Todavía la mandan con ofrendas de ratones de oro y de tumores y todas las cosas. Cuando regresan el arca a Israel le dicen: ya no queremos esto aquí, esto es terrible para nosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios estaba defendiendo su propio testimonio. No estaba dependiendo de que la conquistaran otra vez, sino que Él mismo procuró ser regresado otra vez a Israel. Y lo tenemos al Señor regresando a Israel. Más adelante sigue la historia. La nación se vuelve a olvidar otra vez de Dios. Vuelven a ser de las suyas otra vez, vuelven a ser un pueblo desobediente, un pueblo a quien no le importaba. Empiezan a tratar a Dios como si fuera un mito, como si fuera una historia, como si fuera algo que no tenía importancia y que no representaba para ellos nada. Hasta el tiempo del rey Josías, como 30 años antes de la deportación de Israel a Babilonia, ellos habían encontrado un libro, ¿sí?, que era un libro de la ley. Este libro de la ley que había sido encontrado en el templo, ¿sí?, había sido leído por el rey y empezó una conversión de la nación en donde se arrepintieron de sus pecados y volvieron otra vez a una relación con Dios. Pero no duró mucho tiempo. Vemos nosotros en el capítulo 10 del libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 10 de Ezequiel. Nada más déjame pasarme un poquito porque les fue quitada la gloria. Capítulo 10. En el principio del capítulo 10, como título, digamos, en el capítulo 10 de la versión Reina Valera, dice: la gloria es quitada de Israel, o la gloria de Dios abandona el templo, ¿sí? Ahora es Dios el que lo abandona. Ya no es robado, ya no se los quitan los babilonios y que entran posteriormente a tomar la nación. El mismo Señor en esta ocasión es quien se retira, ¿sí?, quien empieza a retirarse de la nación, y había razones para eso. Cuando Ezequiel tiene la visión de lo que estaba pasando, ¿sí?, a él le asombra lo que estaba ocurriendo dentro del templo mismo. Algo que a nosotros nos está ocurriendo en nuestro tiempo con muchos llamados cristianos, ¿sí?, que se dicen a sí mismos cristianos y que están muy alejados de lo que es precisamente la
relación que un cristiano debe tener con Dios, y particularmente más la relación que un pastor debe tener con Dios. Y digo particularmente más porque es más importante y es más crucial, digamos, la relación que un pastor tiene con Dios a la relación que tiene una persona con Dios, una persona cualquiera con Dios. Es más crucial porque el pastor es gestor, digamos, es quien habla en el nombre de Dios. Todos tenemos la obligación de hacerlo, pero el pastor lo hace congregacionalmente. Aunque tenga 10 gentes, de todas maneras lo hace congregacionalmente. Si usted tiene un grupo de personas, de 10 personas a las cuales usted está enseñando, llámese personas que vienen de fuera o llámese su familia, usted se convierte en pastor de esas personas y usted está obligado a conocer la Escritura mejor que aquellos a quienes les enseña. Está obligado a tener una conducta más recta delante de aquellos a quienes les enseña. Cuando nosotros fallamos en eso, nosotros mismos nos descartamos de la posición que el Señor nos ha puesto para poder ser la voz de Dios, para poder transmitir el mensaje de Dios, porque nosotros mismos nos hemos desechado. Nos ocurre, somos pecadores, somos humanos, cometemos errores, cometemos pecados, la regamos continuamente. Pero tenemos, les decía, el recurso del arrepentimiento, que es el que nos regresa otra vez a Dios. Estos hombres en Ezequiel 10 no se arrepintieron de lo que estaban haciendo. No les importaba lo que Dios pensara de ellos o lo que Dios opinaba respecto a la forma en la que ellos se conducían dentro del templo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué podía haber ocurrido para que la gloria de Dios abandonase el templo? Debe ser algo muy terrible lo que Dios estaba viendo en el templo mismo, en donde se suponía que estaba la presencia de Dios, en el lugar donde se suponía que debía haber respeto, consideración, reverencia delante de Dios. No la había. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos como hijos de Dios, ¿sabe qué somos? Fundamentalmente nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de eso? De que usted es un templo del Espíritu Santo. De que usted ha sido escogido para ser la residencia de Dios. ¿Se ha dado cuenta de eso? Tal vez para nosotros la residencia de Dios es este lugar. Este lugar es un edificio. Este lugar no tiene ninguna característica fundamental, excepto de que es dedicado para que nosotros nos reunamos para hablar de la palabra de Dios, pero en sí es un edificio de piedra, nada más un edificio de materiales, es un edificio inerte, es un edificio que cuando nosotros nos vamos de aquí se queda como edificio muerto, que no tiene nada dentro, porque los que nos reunimos aquí somos los que traemos la presencia de Dios a este lugar. Nadie más lo hace. No es ni siquiera los instrumentos o bocinas o cosas que se quedan aquí adentro. Las sillas vacías no tienen importancia. Es precisamente la ocupación la que lo hace interesante, la que lo hace importante en este lugar. Venimos nosotros en semejanza, digamos, a lo que estaba ocurriendo aquí en este capítulo 10 del libro de Ezequiel, en donde en la visión que el Señor le da a Ezequiel, 6 años después de que habían sido deportados, el Señor le muestra por qué fueron deportados. El Señor le muestra cuál fue la razón para que ellos fueran sacados de la nación y fueran llevados a Babilonia. ¿En dónde estaba el secreto de aquello? ¿Por qué Dios lo había permitido? Tal vez cuando nosotros lo vemos así exteriormente decimos, bueno, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? Es el pleito de muchos cuando pierden algo. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿No se han dado cuenta de eso? Dios tiene la culpa de todo lo que nos pasa a quienes
no tenemos una visión más allá de lo que Dios demanda de nuestra vida, que nosotros seamos conscientes y que tengamos nosotros criterio, que tengamos sentido común, que sepamos por qué nos ocurren las cosas, que nosotros tengamos conciencia de cómo nos hemos comportado delante de Dios y qué es lo que estamos pagando. Pero no lo hacemos. Le echamos la culpa a Dios y decimos que es Dios el responsable de todas las maldades que nos pasa, y todos los éxitos que tenemos es porque nosotros somos muy inteligentes, muy estudiados, muy buenas personas, pero nunca le damos la gloria que Dios merece. Parece que lo tenemos escondido y echamos mano de Él solamente cuando nos hace falta y cuando nos sentimos abandonados y tristes y solos. Es cuando entonces decimos, ¿dónde estás, Dios? El Señor nos dice, hey, tú no me estás buscando a mí, yo te he estado buscando a ti todo el tiempo, y tú siempre has estado escondido, siempre has hecho lo que se te antoja, siempre has pensado y has actuado como a ti mejor te sale, no de acuerdo a los principios escriturales. Vemos las cosas nosotros de una manera exterior. En el versículo 3, el Señor le dice a Ezequiel, hay una razón. Sí, Ezequiel 10:3. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio del templo. Sí. Si nosotros vemos lo que estaba ocurriendo en el capítulo 8, quiero que vayas al 8, ¿sí? Al capítulo 8, verso 3. Aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba a celos. Habían puesto un mono en la entrada del templo, habían puesto una imagen en la entrada del templo, y esto, lo único que le estaba diciendo al Señor, no te queremos aquí, vete de aquí, tú ya no eres el Dios de esta nación. Eso era lo que le estaba provocando la imagen esa del celo, dice, la que provoca celos, porque cada que el Señor la veía le provocaba celos. En Éxodo 20, hermanos, están las leyes que el Señor nos dejó. La primera ley decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La segunda ley dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás, dice. Porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y tengo misericordia de aquellos que me sirven hasta la 1000ª generación. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Eso era lo que estaba ocurriendo. Se habían hecho una imagen y la habían puesto y habían torcido el primero y el segundo mandamiento de las leyes del Señor, que eran fundamentales en la relación y que son fundamentales en la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué es lo que hicieron los católicos cambiando la ley? Dijeron, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es, no jurarás el nombre del Dios en vano. No, ¿en dónde están los dos primeros? ¿En dónde están aquel que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿En dónde está el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen? Los sustituyeron, los quitaron, los cambiaron porque les convenía hacerlo, porque de esa manera ponían sus monos, de esa manera tenían sus imágenes en todo lugar, de esa manera podían poner todo su simbolismo, de esa manera, ¿por qué? Porque despreciaban al Señor. Pero todavía dentro de esta nación y dentro de estas circunstancias el Señor tenía un pueblo que le amaba, tenía un pueblo que le respetaba y que sabía quién era el Dios verdadero. Esa imagen que lo provocaba celos, le estaban diciendo a Dios, vete de aquí, no te queremos. Deja de tenernos aquí, esclavizados a tu palabra y esclavizados a tus leyes. No queremos que sigas más aquí.
Más adelante, si nosotros seguimos leyendo el versículo 4, verso 5, vemos cómo la gloria del Señor se va alejando de la nación. Ya no es robada. El arca ahí estaba todavía. Estaba la presencia, supuesta presencia de Dios en ese lugar, pero el arca misma no es más que un mueble sin la presencia de Dios. El mueble no tenía importancia, lo que tenía importancia era la presencia de la gloria de Dios en ese lugar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros podemos tener todas las imágenes que ustedes quieran, pero si no existe la gloria de Dios, si no está la gloria de Dios en aquello, no son más que muebles, no tienen valor. Venimos nosotros a concluir, digamos que ese ídolo a la entrada del templo le estaba diciendo a Dios: no te queremos aquí. Le pregunta el Señor a Ezequiel: ¿no ves lo que ellos han hecho? Han construido esa abominación para alejarme de mi santuario, para alejarlo al Señor. Porque ahora no era que se lo habían robado, que se lo habían llevado, que lo habían capturado. Ahora sencillamente era que lo estaban alejando, que lo estaban corriendo, que estaban no queriendo tener más relación con ellos. No es Dios que se quería ir, era ellos que no querían que Dios estuviera ahí. Los ancianos también en aquella nación que representaban la ley, digamos, el orden, la autoridad en la nación, también habían cometido un error. Vuélvete aún y verás abominaciones mayores, le dice el Señor a Ezequiel. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Sabe que las cosas terribles se hacen en la oscuridad, en donde no son vistos? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Creo que ve el mundo lo que está pasando actualmente. Actualmente las cosas infames las hacen a la vista del público. No les importa ya hacerlos en la oscuridad. No les importa hacerlos para que nadie los vea. Al contrario, quieren que todos los vean. Quieren que todos sepan quiénes son. No estoy hablando de los homosexuales, sencillamente estoy hablando de todas las aberraciones que están ocurriendo en la conducta moral de este mundo. Hace rato mi esposa les estaba diciendo que cambian las leyes para que nosotros no le digamos a alguien desviado sexual, sencillamente le digamos con preferencias diferentes. Ya no se oye tan feo, pues siguen siendo jotos, perdón. No debía haber dicho eso. Y le voy a decir por qué no debía haberlo dicho. Porque las leyes dicen que está prohibido decirlo. No se puede decir puñal, lo estoy diciendo nada más como una observación de la Suprema Corte. Y no se puede decir joto tampoco. De manera que no lo dije. Esta era la segunda causa por la cual Dios había decidido alejarse del templo, por la cual Dios había decidido
dejar a la nación, ya no le importaba seguir más en ella. Ya no era bienvenido en el lugar en donde supuestamente era habitación de Dios. Estaba el templo, estaba el lugar santo, estaba el lugar santísimo, estaba el arca, y el Señor se había alejado de cada una de estas cosas, se había retirado, ¿sí? Si nosotros vemos la historia, fíjense lo que había pasado. En esa historia el arca se desaparece. De ahí en adelante ya no volvemos a saber del arca de la alianza, ¿sí? Ya no se vuelve a oír de ella. La escondieron, la pusieron en una gruta. Lucubramos que puede ser así, que los judíos tenían preparado un lugar para llevarse el arca y esconderla, ¿sí? Y tenerla escondida para que no cayera en manos equivocadas. Y que todavía o ya la encontraron o sigue escondida, pero está escondida, ¿sí? Cuando el Señor se retira, el arca se queda ahí. No se ve el arca con él. Ya no le importaba al Señor que el arca estuviera ahí o no estuviera ahí, porque ya no iba a ser lugar de su presencia. Cuando se construye el segundo templo, lo construyó y lo terminó Herodes el Grande. Cuando se construye el segundo templo, la presencia de Dios ya no estaba ahí. Se había convertido solamente en lo que el Señor Jesús decía: mi casa será llamada casa de oración, porque eso es el templo del Señor, era una casa de oración. Cuando se inauguró el primer templo, el Señor mismo le dijo al pueblo: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren, dice, y se humillaren delante de mí, yo escucharé desde los cielos, dice, y responderé a esas oraciones y sanaré su tierra, ¿sí? ¿Qué era lo que había? Esa promesa que el Señor nos da, hermanos, en ese momento. Esa promesa no la da solamente a la construcción aquella fastuosa que había hecho el rey Salomón. Lo da precisamente como una promesa a quienes creían en esa presencia, a quienes creían en Él, ¿sí? De manera que si mi pueblo se humillare delante de mí y orare, dice, yo sanaré su tierra, ¿sí? Como si fuera una promesa dada a cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura es un libro personal. Es un libro que le fue escrito a usted, y a usted, y a usted, y a usted, y a usted, en forma personal. Es el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y ese mensaje nosotros debemos de tomarlo, en donde están las advertencias: no hagas esto, no hagas aquello, porque la presencia de Dios puede ser quitada de delante de ti. Si tu comportamiento es de esta o aquella manera, vas a ser desechado. Y vas a ser desechado de una manera completa. El pecado de los ancianos fue eso, precisamente, que tenían imágenes dentro y hacían cosas que lo hacían porque decían que Jehová no se fijaba en eso, ¿sí? Les decía que en la historia, cuando se produjo el hallazgo del libro de la ley, ¿sí?, fue encontrado dentro de los que encontraron el libro, estaba un hombre de nombre Safán, ¿sí? De Safán procedía precisamente Jaazanías, que era el principal de los que llevaban el incienso en aquella abominación que estaban haciendo delante de Dios. Ahora es su propio hijo el que comete el error, ¿sí? Es su propio hijo quien, olvidándose del hallazgo, digamos, de su padre, de lo que su padre había hecho, él ahora se convierte en una persona que se opone a Dios. Noten que dice: no nos ve Jehová, ¿sí? No nos ve, está ciego, o tal vez no está aquí, ¿sí? Cuando el pueblo de Dios llega a la condición de decir: no nos ve Jehová,
están completamente separados de esa presencia. El temor de Dios está lejos. Dios está lejos, nosotros estamos acá, nadie nos observa, nadie nos ve, ¿sí? Es una de las señales de la apostasía, precisamente. Los apóstatas piensan que Dios no los ve, que solamente pueden utilizar las cosas de Dios para su beneficio personal, porque Dios no los ve, ¿sí? Porque Dios está ciego, o porque Dios sencillamente no existe. Ese es el problema, la conclusión. El apóstata piensa de esa manera. ¿Cuál fue el pecado siguiente que vemos nosotros en el versículo 13? Ezequiel 8, a ver, pone el 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Más adelante el 14. Mira, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz, ¿sí? Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué el Señor en el libro de Apocalipsis condena a Babilonia, a la madre de las abominaciones, ¿sí? A la madre de las rameras, a Babilonia la grande, le dice, ¿sí? ¿Por qué la condena? Porque de Babilonia salió toda la aberración de pensamientos idolátricos y de pensamientos contrarios a Dios. Nimrod fue quien construyó la ciudad. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? ¿Sí? Es la torre de Babilonia, donde pensaba llegar a la altura de Dios. Nimrod mismo se constituyó como Dios. A la muerte de Nimrod, su mujer, Astarte, o Astarot, o María, le voy a poner. No, María no. Guadalupe le voy a poner. Tiene un hijo. Y dentro de la historia misma dicen que ese hijo era Nimrod, ¿sí? Que vuelve a renacer, ahora como Dios. Y que esa mujer cargando a ese niño se le conoce con el nombre de Tamuz. ¿Se da cuenta? ¿No lo ha visto por ahí en algún lugar? Una mujer cargando un niño. ¿No lo ha visto? Se llama Tamuz. Esta imagen era precisamente lo que estas mujeres estaban endechando. ¿Qué les había llevado a conmoverse y a la misericordia y a sentirse acongojadas por lo que estaba pasando con esta historia de un individuo que había muerto muchos años antes, ¿sí? Que había pretendido constituirse en Dios y que había contaminado todas los pensamientos religiosos del mundo, ¿sí? Entre ellos los que ya conocemos. Este mismo nombre es precisamente el nombre que tiene entre los griegos Diana. Grande es Diana de los Efesios, decía Pablo. Por cierto, quiero hacer una aclaración. La Biblia no se ha terminado. ¿Me oyó? No está terminada. Y le voy a decir en dónde está la continuidad de la Biblia. El libro de los Hechos debiera llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Porque es precisamente la narración de los hechos del Espíritu Santo lo que está ocurriendo ahí. Y nosotros somos esa herencia, nosotros somos la continuidad de ese libro. ¿Se da cuenta? El libro no está cerrado. El libro se quedó en una pausa, en 3 puntos, en una continuidad o en una forma, digamos, de continuidad que no se siguió y sigue abierto. Y nosotros seguimos llenando las páginas de ese libro.
¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué cree que la Escritura dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Así nada más agarraron un libro, lo abrieron y empezaron a escribir nombres. Porque ese libro es la continuidad precisamente de los hechos del Espíritu Santo. Cuando el Señor se retira, cuando viene la presencia del Espíritu Santo al mundo, digamos en Pentecostés, viene esa presencia, nosotros somos continuidad de ese libro. Tal vez no estemos relatados como una persona importante, pero nuestro nombre está ahí. Ahí estamos nosotros metidos dentro de ese libro. ¿No aparecemos en la Escritura? Claro que aparecemos. Aparecemos como santos. Aparecemos como escogidos. Aparecemos como la familia de Dios. Aparecemos como la circuncisión. Aparecemos como los hijos de Dios. Aparecemos como la adopción de Dios. Ahí está nuestro nombre. Por eso les decía que la Escritura, cuando usted la lea, léala en primera persona. Léala como que se le escribió a usted personalmente. No que se le escribió a nosotros y ustedes, no, que se me escribió a mí. Y cuando empiece a leerla, léala en primera persona. No las narraciones que tiene, porque las narraciones que tiene hablan de alguien. Pero en los consejos, en la forma de conducta, en todo eso, véala como algo que Dios le está diciendo a usted en forma personal. Entonces la va a entender bien. Entonces la va a hacer parte de su vida. Y entonces va usted a entender que nosotros no vivimos por memoria. Vivimos porque esto es lo que nos constituye. Precisamente esto es lo que somos. Nosotros no decimos, yo fui electo hijo de Dios. No decimos eso, decimos, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo adoptivo de Dios. Yo soy una adopción de Dios. Yo soy hijo de Dios en adopción. No lo hacemos, pues decimos, pues Dios dice que nos va a hacer de esta o de aquella manera. Entendamos que esto conlleva responsabilidad, que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante de Dios y que esa responsabilidad Dios la sigue viendo, ¿sí? Él sigue observando nuestra vida, nuestros pasos, lo que hacemos a la luz, lo que hacemos a la oscuridad, lo que hacemos en tinieblas, Dios lo sigue observando. Por eso, cuando le hace esa revelación a Ezequiel le dice, esto era lo que estaban haciendo, no los veían, estaban escondidos haciendo lo que hacían, porque no estaban a la luz del mundo, estaban haciéndolos escondidas, las mujeres estaban endechando a este Tamuz, ¿sí? Porque sabe, el diablo todo lo tuerce, todo lo que Dios hace, el diablo lo tuerce de alguna manera. Hay una promesa en Génesis 3 que dice, pondré enemistad entre la mujer y entre la serpiente, dice. Ella te herirá en la cabeza. Cuando le da la maldición a la serpiente, dice, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Entre ti o entre tú y la mujer pondré enemistad, ¿sí? Esa descendencia de la mujer, sabemos nosotros que es Cristo, porque las promesas del advenimiento de Cristo descendiendo de una mujer virgen estaban puestos como profecía. El diablo lo torció. Hizo pensar a la gente que había sido Nimrod precisamente esa recreación de Dios y que por lo tanto era Dios, y se lo creyeron y se lo siguen creyendo. Es lo peor, ¿sí? El cristianismo de hoy, hermanos, ha sido infiltrado por esa teología diabólica, ¿sí? Porque no es más que teología. Hay también, les decía, esta imagen de una mujer con un niño a los brazos, regado por todo el mundo, a lo ancho y a lo largo.
por todo el mundo. Ahí tenemos un mono, ahí tenemos a Tamuz. Si usted es católico, discúlpeme, pero no puedo callarme de decirle la verdad. Se puede molestar, enojarse conmigo, no lo haga. Yo no soy su enemigo. Yo sencillamente le estoy diciendo lo que la Escritura dice y lo que la historia revela. ¿Cuál era el pecado de los ministros? Fíjense que luego me dijo, siguiendo la lectura del libro de Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. ¿Es lo que estaban haciendo ahora? También dentro del mismo templo. Si usted ha ido alguna vez allá a Teotihuacán, ¿sí? ¿Quiénes han estado en Teotihuacán? Bueno, a quienes no han estado en Teotihuacán, Teotihuacán tiene la pirámide más grande que tiene es la pirámide del Sol, ¿sí? En los solsticios se trepa un grupo de gentes a la pirámide del Sol a adorar al Sol. Lo siguen haciendo. Y si les pregunta, no son cristianos. Bueno, se dicen cristianos, pero no lo son. Porque dentro del cristianismo es absurdo adorar a las criaturas en lugar del Creador, ¿sí? Es absurdo, es una tontería estar adorando a las criaturas en lugar del Creador. Si nosotros vemos las Escrituras, cuando se ordenó el servicio levítico, ¿sí? El servicio levítico se ordenó que 24 levitas fueran los guardas del templo, de la oración en el templo. Aquí vemos a 25 varones, porque dentro de los 24 estaba el sumo sacerdote, haciendo lo mismo. Por eso dice que estaban viendo a 25 varones. A estos encontramos, pues, por tanto, aquí a estos 25 varones haciendo algo que no habían sido llamados a hacer. Actuando en contra de Dios y sirviendo y haciendo cosas en contra de Dios para decirle a Dios, no te queremos aquí, queremos que te vayas. Adorando al sol. Qué estupidez. En serio, se necesita ser un estúpido para hacer esas cosas. Creo yo que la forma, digamos, de lenguaje que tenemos a veces no alcanza para describir la estupidez del hombre. La Escritura es muy sencilla. Le voy a decir la sencillez de la Escritura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es así de sencillo. No lo hace que se pare de manos o que se pare en las puntas de los pies. Lo único que le dice es cree en el Señor Jesucristo y vive bajo las leyes que el Señor te da. Cuando nosotros vivimos bajo esas leyes, nosotros estamos cumpliendo una obligación que tenemos no solamente con Dios, sino con el mundo también, ¿sí? Cuando el Señor Jesucristo vino, digamos, a la tierra, Él trajo algo que no estaba aquí, o que tal vez estaba solamente en un puñado de gentes, que se llama la gracia. Esa gracia nos fue derramada a todos nosotros, ¿sí? Nosotros recibimos de la gracia del Señor Jesucristo. La Escritura dice que el Señor Jesucristo trajo gracia sobre gracia, ¿sí? Cuando el Señor vino, Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Y espero que ustedes lo hagan también. Les estaba diciendo a sus discípulos, ¿por qué? Porque les decía, el que me ama, guarda mis mandamientos. No está para brincárselos o para decir ya no tienen valor. Los guarda, los conserva, los respeta y vive por ellos.
No estamos hablando de las leyes rituales, hermanos. Estamos hablando de las leyes generales. Dentro de las leyes generales estaba precisamente el no ayuntarse con animales, el no echarse hombre con hombre o mujer con mujer. Estaba dentro de esas leyes porque eran leyes que especificaban, digamos, lo que es la conducta del hombre. Estaba prohibido tener ídolos. Estaba en contra del amor que nosotros le debemos a Dios. Préndelos. Préndelos, por favor. Estaba dentro de las leyes de Dios, ¿sí? Y el estar dentro de esas leyes nos hacía que tuviéramos que vivir, digamos, bajo esos ordenamientos, bajo esos principios, y no los aparatos, préndelos, los tres. Dice la Escritura, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Sí? Porque esta era una sentencia que nos estaba dejando a nosotros también, hermanos. No solamente para ese tiempo en la deportación, no solamente fue dado para aquellos hombres que estaban haciendo eso erróneamente, sino que a nosotros nos llega también esa sentencia. Si nosotros nos apartamos de las leyes del Señor, dice el Señor, aunque griten, no los oiré. ¿Sí? En la Escritura, en Apocalipsis dice, se esconderán debajo de las piedras. ¿Sí? Cuando venga la presencia del Señor precisamente a hacer juicio. ¿Qué están haciendo en el mundo? Hacen hoyos para meterse debajo de las piedras, en túneles y en bunkers y en todas esas cosas. Cuando venga el Señor, no habrá nada de eso. ¿Sabe qué? Lo que va a pasar es que les va a quitar el montecito en donde se sumieron y les va a decir, ahora sí, hablemos cara a cara. No va a haber nada que los pueda esconder. Si vemos nosotros, seguimos leyendo, encontramos que esto tiene aplicaciones, ¿sí? Nuestra forma, digamos, de ver la historia tiene aplicaciones, y esto tiene aplicaciones. Fíjese las imágenes que estaban viendo estos ancianos que tenían en las paredes, ¿sí? Estaban llenas de imágenes las paredes, como si tuvieran televisores. No estoy hablando en contra de la televisión, no me malinterprete. Como si tuvieran monitores, tampoco estoy hablando del internet, no me malinterprete. Pero es una cosa cierta, el hecho de que a través de la vista, nosotros vivimos más por imágenes que por lectura. Hace 200 años, hermanos, antes del de entrar el siglo XX, a finales del siglo XIX, la gente no tenía internet, no tenía cine, no tenía nada de eso. ¿Sí? Todo lo que hacían era leer. Lo que existían eran novelas románticas, y bueno, pues se la pasaban leyendo novelas románticas, sí, porque les gustaba leer, y dentro de esas lecturas estaba la lectura de la Escritura, porque no tenían otra cosa que hacer. Con el advenimiento del cine, y posteriormente con el advenimiento de la televisión, y del internet, y todas esas cosas, ahora nosotros vemos más imágenes que lectura. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué cree que le preguntaron al cerebrito que tenemos por ahí sentado en la silla del águila, cuántos libros había leído? ¿Y cuántos leyó? 2 equivocados, y el tercero dijo que era la Biblia,
Y seguramente cuando llegó a no matarás y no hurtarás, ahí ya no le gustó el asunto. ¿Sí? Ya no quiso seguir adelante. Cuando leyó Éxodo 20 dijo, no, esto no es para mí, está muy pesado. ¿Sí? Y lo dejó. Actualmente lo que hace la gente es más vivir por imágenes. Los publicistas dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Sí? Ahora nosotros esas imágenes las tenemos de todas las formas, de todas las maneras, ¿sí? Y de esas maneras, digamos, de esas formas hay aberraciones también. Porque el internet, el cine y eso, y todas esas cosas tienen cosas buenas, pero también tienen cosas terribles. Y tenemos nosotros que tener el discernimiento para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿Qué está bien y qué está mal? Aquí tenemos hombres contemplando imágenes. ¿Qué cosas habría ahí dibujadas? Dios lo sabe. Esa razón hizo que el Señor se separara de aquel lugar, la gloria del Señor se alejara de ese lugar, porque dije, yo no puedo soportar que estos que se dicen que son mi pueblo escogido, que se dicen que son quienes gobiernan al mundo, quienes gobiernan a la nación, estén haciendo esto, porque Dios no los ve, ¿sí? Porque aquí no nos ve nadie, ¿sí? Sin duda los ídolos o las imágenes que veían estaban siendo tomadas de los pueblos entre los cuales ellos habían sido puestos. Cuando el Señor le dijo que iban a tomar la nación Canaán, el Señor les advirtió, dice, pero no harás como los pueblos que vas a tomar. Saben que al rey mismo, dentro de las leyes del rey, fíjense, dentro de las leyes del rey, el rey solamente podía tener una mujer. ¿Cuántas tuvo David? 4 por lo menos, ¿sí? Mical, Betsabé, la otra, Abigail y otra que tuvo en la vejez. Más de una por lo menos, ¿sí? ¿Cuántas tuvo Salomón? ¿Cuántas? Uy, es un montón, ¿verdad? Uy, fueron como 800, ¿sí? Fueron 800 mujeres. El problema de esas mujeres es que a cada una de ellas le construyó sus altares para sus dioses. ¿Y saben lo que hacían en los altares para sus dioses? Esas mujeres que tanto amaba Salomón, ¿sí? Porque estoy seguro de que lo hizo porque las amaba. El amor no justifica los errores. A pesar de lo que diga actualmente la teología, que el amor no, el amor no justifica errores, hermano. El amor lo único que hace es cegar. Dice, engañoso es el corazón. La escritura, ¿sí? No te dejes guiar por el corazón, porque es engañoso, ¿sí? El propósito de estos, digamos, estas imágenes, estos dibujos, es que lo único que estaban haciendo es representar figuras que eran abominables delante del Señor. El Señor les había dicho, no te ayuntarás con animal. No vamos a hablar de eso aquí. Hay lugares en Europa, hermanos, donde después de las 2 o 3 de la mañana usted puede abrir la televisión y va a encontrar toda clase de imágenes. ¿Sí? Porque eso es lo que están haciendo. ¿Quién cree que está provocando eso? ¿Acaso Dios está permitiendo que eso ocurra? No, hermano. Es que el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. ¿Sí? El propósito de esas imágenes, digamos, era desarrollar, digamos, ciertas conductas depravadas, orgiásticas, en honor de ese ídolo. Las mujeres que servían, digamos, en los templos de adoración, eso eran prostitutas, que hacían trabajo de prostitución para el Dios que servían. A eso fue a los que la llevó precisamente la creación de los altares por Salomón.
Desde entonces el Señor dice, me debes una, me debes dos, me debes tres. Nosotros vemos la historia de Israel, vemos que cada uno de ellos, a excepción de unos cuantos, sí, unos cuantos dignos, digamos, reyes de Israel, los demás se comportaron de una manera animal, ¿sí? Hasta que el Señor lo hartaron, ¿sí? Los últimos en hartarlos fueron la nación de Judá, porque antes ya lo habían hartado los de Israel, ¿sí? El reino del norte, antes ya había colmado su paciencia. Si nosotros vemos, en la actualidad nosotros estamos inmersos en esa cultura de la imagen, ¿sí? Un niño hace 300 años, 200 años, hermano, no podía ver una imagen de una mujer desnuda. Sí la podía ver, pero no era público el asunto. No sabían, actualmente en las escuelas les están enseñando cómo ayuntarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, etc. ¿Por qué? Porque ya es arte, es la actualidad, hay que evolucionar, ¿sí? Eso era lo que el Señor estaba viendo precisamente en esas imágenes que le hacían, estoy seguro, irritar de una manera tal al Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor también se irrita, ¿sí? Se irrita igual que cualquiera de nosotros, hermanos. Es irritante ver cómo desobedecen, cómo se puede desobedecer. Cuando un hijo nos desobedece, nos irrita, ¿sí? Por eso nos lo sonamos a veces, porque nos irritan. El bestialismo, por ejemplo, es un pecado que está siendo divulgado ahora mismo por algunas cadenas televisivas en Europa. No va a faltar al rato que lo estén haciendo. En Atlanta pusieron una imagen del diablo. ¿La han visto? Una imagen de Baphomet se llama, en Atlanta, Georgia. Ahí la tienen. ¿Por qué? Porque los satanistas dicen que ellos también tienen derecho a poner sus imágenes, ¿sí? La depravación se sabe cómo comienza, pero no se sabe cómo termina, ¿sí? El hombre cae en una práctica y el hastío la hace irse hacia otra práctica y el hastío la hace irse hacia otra práctica y así van degenerándose más y más y más, y eso era lo que estaba pasando en el templo. Dentro del templo mismo, hermanos, dentro del templo de Israel. Eso estaba ocurriendo. No voy a abundar ya sobre el asunto de Tamuz, hermanos. Mujeres sentadas endechando a Tamuz. Es absurdo, es tonto. Los monos nunca le han atraído al Señor. Han ido a donde está la estación de bomberos allá enfrente del PRI. ¿Han pasado por ahí? ¿Qué han notado por ahí? No han notado nada. Cuando se den una paseadita por ahí, fíjense que hay un obelisco. ¿Ya lo han visto? Alguien, en su estupidez otra vez, vino y sembró un obelisco ahí porque le pareció que era artístico ponerlo. ¿Sabe lo que representa el obelisco? Sí saben, ¿verdad? Entonces no lo voy a decir. El obelisco representa la masculinidad del hombre, ¿sí? Para quienes no lo sepan. Y esto era, por supuesto, decimos nosotros, fíjense, está en medio de la plaza de Roma, en donde está el círculo ese, hay un obelisco en el puro centro. ¿Lo han visto? Pues agarren en internet y métanse y vean el Vaticano, y en el centro van a encontrar un obelisco. La Plaza de Mayo en Argentina tiene un obelisco en el centro. Tijuana tiene su obelisco ahí en frente de la plaza, digo, de los bomberos, ahí a un lado de los bomberos. Por pura curiosidad, dense una vueltecita por ahí para que lo vean.
En cierta ocasión, el profeta Jeremías fue obligado a ir con el remanente a Egipto. Ese hasta dónde habían llegado. Y también está relatado en el capítulo 44 del libro de Jeremías, ¿sí? De los versos 16 al 19. A ver si me lo puedes poner. 16, la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. ¿Sí? A ver, síguele. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. ¿Sí? Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¿Le suena por ahí? Cuando yo estaba chiquillo, me llevaban pues me mandaban al catecismo. Y pues ahí estaba yo, tendría como unos 10 años, yo creo. Ahí estaba yo sentado y me daban todo, no me acuerdo de todas las órdenes, pero lo hacían uno aprendérsela de memoria. Y lo que yo nunca entendía era Jesús, María y José, Padre Jesús y Espíritu Santo. No entendía yo. Pues son 3 o son 6. Por cuestión matemática nada más, ¿sí? Pensaba de esa manera. Actualmente, hermano, como una aberración, al Espíritu Santo le están diciendo mujer. ¿Sí? Como una aberración. Lo declaran como la Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dijo, y es necesario que yo me vaya para que cuando me vaya, dice, envíe al Consolador. ¿Por qué no dijo la Consoladora? Evidentemente existe un problema de definición de género. ¿Sí? Y ese problema de definición de género aquí lo tienen con estas mujeres ahí, ofreciéndole incienso a la reina del cielo. ¿A quién le llaman la reina del cielo, por cierto? ¿A quién? A Guadalupe, ¿sí? Le llaman la reina del cielo. A que vea que no andaba tan errado el Señor. Qué descaro decirle a Jeremías, estos males nos han venido porque hemos dejado de ofrecerle incienso a la reina del cielo. Cuando lo hacíamos estábamos bien. No nos vengas tú a hablar del Señor Dios. Eso es lo que le estaban diciendo. Es como un extravío, como una locura, hermanos. Te digo que es tonto. Gracias a la mona yo estoy bien. Todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe. Hasta lo menso se lo debes a ella, sí, seguramente. Ahora, vemos nosotros la tercera aplicación, digamos, en nuestros días. Y tampoco nos vamos a abundar mucho sobre ello porque les digo que eso de adorar a las criaturas en lugar del Creador es una tontería, es una estupidez grandísima, ¿sí? Es como si yo me le hincara a esta silla y le dijera, yo te doy gracias, silla, porque me sientas, ¿sí? Porque me permites que me siente en ti, tú me das descanso, silla, gracias por existir, silla. Es absurdo, es tonto, ¿sí? Como si nosotros no tuviéramos la capacidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el propósito absurdo y el propósito necio de negar la existencia de Dios. Ese es todo el asunto. Y eso no es una cosa que apareció en este siglo o que apareció con las ideas filosóficas de algunos librepensadores por ahí, inteligentísimos, ¿sí? Iluminados, que dicen que el universo decidió crearse a sí mismo, porque un día el universo decidió hacer al hombre, porque un día
las células decidieron conformarse y crear un riñón, o un corazón, o un hígado, o una tripa, o lo que quiera, ¿sí? Un cerebro. Vamos a reunirnos y hacemos un cerebro entre todas, ¿sí? Hoy, en la aplicación, fíjense que nosotros estamos siendo invadidos por aquellos varones que se sentaban, digamos, y veían hacia el oriente, por donde sale el sol. ¿Por qué? Porque tenían adoración hacia el sol. Actualmente nosotros tenemos el mismo problema, pero ya no por adoración al sol, sino por filosofías que nos vienen de oriente. ¿Qué andaban haciendo los Beatles después de que se degeneraron? Andaban metidos por allá fumando hashish y marihuana y cuanto podían. ¿Por qué? Porque entraron, digamos, dentro de esas doctrinas de Oriente. ¿Sí? Y esas doctrinas de Oriente, filosofías orientales, son precisamente las que están invadiendo. ¿Cuál es el problema actualmente? Filosofías orientales. El Islam es una filosofía oriental, ¿sí? Y el Islam está invadiendo al mundo. Ya en algunos lugares han creado una religión que se llama Crislam, ¿sí? En donde mezclan el cristianismo con el Islam. ¿Usted cree que Dios está contento por eso? Diciendo, bravo, mis hijos les está abriendo el cerebro ya no están siendo tan retrógrados, ¿sí? Ya. Muchas de las cosas que nosotros recibimos, digamos, son mensajes de autoperfeccionamiento, digamos, ¿sí? Tenemos mensajes que apelan a los cristianos para que ellos se miren a sí mismos, ¿sí? Y vean que pueden ser mejores. Yo soy un campeón. Yo el campeonato lo tengo en mi vida, en mi corazón. Yo puedo ser un campeón. Yo soy muy inteligente. Yo soy muy esto, yo soy muy aquello. Yo. ¿Sí? Tienen el culto del yo-yo. Mira que está en ti, dentro de ti, todo este potencial. Déjalo fluir, déjalo salir. No busques fuera, busca dentro de ti. No como diciendo dentro de ti está el Señor, sino mírate a ti y ve que eres capaz de todas estas cosas y que tú lo puedes lograr. Y eso es lo que están haciendo precisamente con libros de autoayuda de Lobsang Rampa, de Og Mandino, de Pablo Coelho, de cualquiera de ellos, ¿sí? El problema está que nosotros hemos sustituido, digamos, la presencia de la Escritura por libros de autoayuda. Les decía que la Escritura es un libro que nos da a nosotros conciencia de lo que somos, nuestra conducta y nuestro comportamiento están ahí. Ahí está el secreto, digamos, de nuestra sabiduría. El principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor al Señor, ¿sí? No es en el asunto de buscarlo, digamos, en un libro de autoayuda, sino precisamente en el principio de buscarlo en la palabra de Dios. Eso es lo que estaban haciendo. Los juicios van a caer, hermanos. Están por caer. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel, voy a terminar. A veces pienso que mi hijo habla mucho, pero se me hace que le gano. En el capítulo 9 del libro de Ezequiel está precisamente el designio de Dios. Así que manda 6 varones, ¿sí? Cada uno de ellos con un instrumento para matar, ¿sí? Excepto uno de ellos que lleva un cinturón con un tintero dentro del cinturón, ¿sí? Y el mandato del Señor dice, ve al templo primero y marca con el tintero aquellos que no han cometido estas abominaciones. Y empieza el ángel aquel a marcar a cada uno de aquellos que no habían cometido esas abominaciones, ¿sí? Y va delante de los otros y va marcando a uno y a otro y les va poniendo esa marca. Porque los que vienen atrás
El mandato de ellos es, y no dejes vivo a ninguno, sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea, no me importa, no vas a dejar a ninguno vivo que no esté marcado. Entonces, había un mandato, digamos, dentro de aquello. Ahí está, mire, tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y el mandato del Señor le dice, empieza matando a estos por mi santuario, le dice. No. Pero Señor, son cristianos. Pero Señor, un día levantaron la mano diciendo que ellos te aceptaban como Señor y Salvador de sus vidas, y a estos te los vas a echar. Empieza por mi santuario, dice el Señor. ¿Sabe lo que le ha de haber dolido al Señor decir eso? Le ha de haber dolido terriblemente en su corazón el haber dado un mensaje de esa categoría. Dice, empieza por mi santuario, no me dejes a ninguno de estos abominables vivo, ¿sí? A ninguno de ellos. ¿Por qué cree que hablamos del rapto? ¿Por qué cree que hablamos de que el Señor va a tomar a esta iglesia de Filadelfia y la va a poner en un lugar especial en ese día terrible que viene sobre la tierra? ¿Qué cree que todos pasamos por la misma ley o por la misma sentencia? Hay una sentencia que está puesta sobre este mundo, hermano. No estamos hablando de incrédulos, estamos hablando de gentes que servían en el santuario. Estamos hablando de creyentes, supuestamente. Estamos hablando de cristianos, supuestamente. De gentes que no les importaba, que lo único que tenían era el nombre. Se decían cristianos y el Señor les dice, tú sabes quiénes son, márcame a los que sí sean, a los que no sean, a los que se arrodillan, a los que oran, a los que claman, a los que no han cedido precisamente esas tentaciones de inclinarse delante de ídolos y de hacer abominaciones. Márcame a esos, porque a los otros, empezando por mi santuario, vamos a acabar con ellos. Ese fue el mandato entonces. ¿Usted cree que cambió el orden de leyes para la actualidad? Porque nosotros estamos bajo la gracia. ¿Y qué estaban en el santuario? ¿Sobre qué? ¿Sobre leyes nada más? Estaban ahí por la gracia de Dios. La gracia siempre ha existido en este mundo. El Señor Jesús lo que trajo fue gracia sobre gracia. Fue lo que trajo el Señor. Se aconteció en el verso 8, Ezequiel 9:8. Aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y le dice el Señor, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Esa fue la sentencia que dio el Señor. Los juicios, hermanos, van a caer sobre la humanidad, no les quepa duda, ¿sí? Nosotros a veces pensamos que Dios se tarda, pero no, fíjense que la Escritura inclusive habla de esa tardanza como diciendo, el Señor no retarda su venida, sino que tiene misericordia para que se arrepientan. De manera que día que pasa es un día más de misericordia que el Señor tiene para con nosotros, o para con la tierra, o para con el mundo, o para con los pecadores, o para con los cristianos que están practicando estas cosas, para que se vuelvan atrás, para que se arrepientan. Esa paciencia que Dios tiene, esa misericordia que Dios tiene, esa misericordia que está por encima inclusive de los juicios de Dios, porque cualquiera de nosotros, si nos convirtiéramos en este momento en dioses y nos dieran la oportunidad de traer juicios sobre esta tierra, ya hubiéramos acabado con el Zócalo y con San Lázaro.
Pero no está ni los juicios ni los castigos en nosotros, hermanos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar apercibidos de que el Señor no abandone este templo que es nuestra vida, que es nuestro corazón, que somos nosotros mismos. Eso es lo que, al final de cuentas, lo que el Señor quiere impedir. Dándonos esos ejemplos, el Señor nos está diciendo, ahora tú eres templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti. Una vez me puse yo a ver qué significaban todos los 3:16 del Nuevo Testamento. Y en uno de ellos dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Me llamó la atención eso porque cuando el Señor impone esos juicios, lo hace no con el propósito de que nosotros entendamos la historia, sino con el propósito de que nosotros veamos que los juicios de Dios no cambian, no modifican. El Señor sigue siendo el mismo, ayer y hoy y por los siglos, sigue siendo el mismo, no cambia, ¿sí? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, no lo hace. El establecimiento de leyes y de castigos está puesto en la Escritura. Ahí los vemos. ¿Usted cree que a Dios le gustó hacer eso? Disgustó sobremanera. Le partió el corazón hacerlo, pero lo tuvo que hacer. Igual que a cualquiera de nosotros nos partiría el corazón tener que ponerle un castigo a uno de nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Nos sentiríamos terriblemente mal. Y no lo hacemos porque nos alcanza más la misericordia que el juicio mismo. Y entonces lo perdonamos y le decimos, le damos otra oportunidad. Y ese es Dios, nos da otra oportunidad y otra oportunidad y otro día. Pero un día se va a cansar. Y cuando se canse, hermanos, entonces todas estas cosas que nos tiene puestas como historia y como ejemplos, digamos, por los cuales nosotros debemos de vivir y temer, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿sí? La otra vez mi esposa me estaba haciendo un comentario y le dije yo no te tengo a ti miedo. No te equivoques. Yo a ti no te tengo miedo. Yo al que le tengo miedo es al de arriba. Ahí es donde está mi temor. Lo que puede pasar aquí pasa, pero nosotros no podemos engañar al que está arriba de nosotros. Eso es lo que estos pretendieron hacer escondiéndose, haciendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios, desoyendo mandamientos y desoyendo órdenes y teniendo a Dios como un mito y no considerándolo en el respeto y la reverencia que nosotros le debemos. Ese fue el castigo. Se alejó la gloria de ellos. Se alejó la gloria de la nación. Se alejó el Señor de Israel. Y se fue. Pero gloria a Dios, un día regresó en la forma de un hombre que vino a morir por nosotros en una cruz, en el Calvario. Y junto con Él, esa gloria fue puesta ahora en nuestros corazones y ahora nosotros vivimos dentro de esa presencia, de esa gloria del Señor. Ya no hay templo. No podemos voltear a ver nuestros ojos al templo en Jerusalén. Tenemos que voltear a ver el templo que está dentro de nosotros. Servir ese templo, respetar ese templo, vivir bajo las condiciones de ese templo y mantener a aquel que está sentado en el trono de nuestra vida, en ese lugar, y haciendo cosas que no lo alejen de nosotros y que no lo obliguen a irse y alejar su gloria de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde y les bendiga. Sí. Bueno, mis hermanos, bendito sea nuestro Dios, amén. Bueno, mis hermanos, esta tarde les recordamos la promesa que hicieron para recabar el gasto que se